A continuación, escucharemos la conferencia enviada del doctor Danilo Castellano, catedrático de la Universidad de Udine, sobre el problema Constitución en la experiencia jurídico-política. El doctor Ayuno es el encargado de leer esta ponencia. Ayuso, el doctor Ayuso. No estoy ayunando en Colombia, sino que estoy comiendo muy bien. Bueno. Miren, el profesor Danilo Castellano ha llegado a entregarme el texto por correo electrónico justo cuando yo tomaba el avión para venir a Bogotá. Y el texto está en italiano. Y yo voy a leerlo directamente, voy a traducirlo directamente al castellano. Les pido indulgencia porque, aunque conozco el italiano, creo que bien, pero siempre implica una dificultad mayor hacer una traducción simultánea, prácticamente, del texto. Les ruego un poco de comprensión, por si en algún momento... el texto es muy denso y muy interesante. Primer punto, ¿de qué cosa hablamos? ¿De qué hablamos? Se dice que el lenguaje es el lugar del pensamiento. Si el pensamiento no es aprehensión de lo real, difícilmente el lenguaje puede ser su lugar. Si, como ocurre cada vez con más frecuencia, el pensamiento pretende ser tal porque pensamiento de una ideología, que en último análisis no es sino el intento de interpretar la realidad sobreponiéndose a ella, la ideología no puede tener un solo lugar, sino que tendrá tantos, separados, acantonados, cuantos son las ideologías. Es por esto que actualmente se usan con frecuencia las mismas palabras, pero no se dicen casi nunca las mismas cosas. La observación también vale para el término constitucionalismo e incluso para el término constitución. Constitucionalismo y constitución, de hecho, son usados con una pluralidad de significados. Los juristas positivistas, los positivistas, entienden generalmente que la Constitución sea un conjunto de reglas, puestas convencionalmente como fundamentales, que dan identidad a un ordenamiento. La Constitución sería entonces la ley fundamental. Carl Schmitt, positivista, pero positivista problemático, observa que este es el último y el menos importante de los significados del término Constitución. Y no hablamos aquí del significado que tenga el término Constitución, por ejemplo, para de Maistre y para tantísimos autores que desde el fin de la antigüedad han estudiado el problema político-jurídico con método realista. Los mismos positivistas son obligados, son constreñidos a observar que el constitucionalismo es un movimiento político, filosófico, cultural, vuelto hacia la conquista de documentos constitucionales en los que están impresos los principios liberales o liberal-democráticos. Así pues, el constitucionalismo sería la forma jurídica que debe asumir la doctrina política liberal. Es por esto que el constitucionalismo puede ser considerado impregnado de significado solamente si y en la medida que se refiera a aquello que algunos juristas llaman el orden de valores constitucional. En otras palabras, el constitucionalismo es la doctrina de la Constitución liberal. Por eso, el constitucionalismo en sí es el presupuesto de lo que actualmente se entiende por Constitución, lo que la trasciende y pretende fundarla. Segundo punto, significado del liberalismo. Así circunscrito, el constitucionalismo es la doctrina que separa política y moral, Estado e Iglesia. Es la doctrina que funda el ordenamiento jurídico sobre la soberanía, es decir, en última instancia sobre el poder, que no es ni poder político ni poder jurídico, porque pretende ser su condición y su fundamento. Es la doctrina que tutela los derechos del hombre, como vienen entendidos por la modernidad, porque asume y reivindica la libertad como libertad negativa, esto es, la libertad ejercitada como solo criterio de la libertad, es decir, sin ningún criterio. Es la doctrina que se ilusiona con controlar el ejercicio del poder con la técnica de la división y de la separación geográfica del mismo poder. Es la doctrina que pone en la ley como sola decisión o como mandato procedimentalmente corregido la garantía de los derechos. Es la doctrina
que reduce estos derechos coherente y absurdamente a facultates agendi, basados sobre las norme agendi, es decir, el llamado Estado de Derecho, que identifica erróneamente el derecho con la norma positiva, la que es mucho menos que la misma ley. El constitucionalismo se presenta, pues, bajo múltiples formas: jacobina, liberal en el sentido anglosajón, democrático radical, católico liberal e incluso estatalista, aunque se puede parecer a primera vista una afirmación contradictoria e insostenible. Hegel, de hecho, sostiene que el Estado, de hecho, es sostenedor del Estado totalitario, al cual, sin embargo, reconoce y asigna el ejercicio de la doctrina liberal de la libertad negativa. Su multiforme fenomenología no debe llevarnos a engaño. Un historiador, uno de los mayores historiadores del liberalismo europeo, ha escrito justamente que las declaraciones de derechos son la matriz de las tres revoluciones: una revolución liberal stricto sensu, una revolución democrática y una revolución social. Pero las tres, afirma Guido de Ruggiero, no representan que la expansión progresiva de un mismo espíritu individualista empujado hasta la exasperación extrema del socialismo. Por tanto, entran todas e igualmente en la misma historia de la mentalidad liberal, las tres revoluciones. Así pues, es un mínimo común denominador que está en la base del constitucionalismo. Es el racionalismo individual, político y social, que es la esencia de la doctrina liberal. Tercer punto: la historia del constitucionalismo como persecución de la utopía. No hay duda que la historia moderna y contemporánea, sobre todo la historia occidental, pero parece que ahora también la oriental, esté caracterizada del intento de instaurar primero y de reformar después el constitucionalismo. La historia europea es la epifanía del reformismo de una revolución, y por esto revolución él mismo, porque viene caracterizada de una carrera continua hacia la innovación como reparación de lo que no funciona. Es decir, es la búsqueda continua de remedios a las insuficiencias y a los errores causados por los varios modelos propuestos, de vez en vez, por el constitucionalismo a través de la Constitución. La época de las revoluciones, gloriosas y no tanto, americana o francesa, ha sido la estación de la gran ilusión según la cual la Constitución como documento, por usar una expresión del constitucionalista Augusto Barbera, habría representado la garantía política del respeto del ejercicio del derecho de libertad negativa, sea que fuese considerada de por sí como garantía de igualdad, doctrina stricto sensu liberal, sea que para ser tal tuviese necesidad de la igualdad sustancial, es decir, doctrina marxista. Lo que releva es el hecho de que para el constitucionalismo vale la afirmación explícita y clara de la Asamblea Legislativa francesa del 26 de agosto de 1789, según la cual toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes determinada no tiene constitución. Olvidando por un momento la gran cuestión de la naturaleza de los derechos, no hay duda de que la Constitución viene reducida aquí a un mero instrumento de garantía, que se piensa pueda ser tal solo si existe la separación formal de los poderes. Viene notado, sin embargo, que la concepción de Montesquieu de la división de los poderes lleva a la limitación del poder, pero no a la intrínseca regulación del poder. La frontera entre poderes, para Montesquieu, es puramente geográfica. Como geográfico es, lo veremos dentro de poco, el derecho. El poder es, y no podría ser de otro modo, necesariamente e intrínsecamente no regulado para la doctrina liberal, porque si tuviese una natura distinta del solo poder, sería un poder cualificado por el adjetivo que lo acompaña: político, moral, jurídico, religioso, potestativo, real y así, etc.